Había una nave que el tiempo había olvidado, una carcasa de acero y remiendos que flotaba en la quietud como un diente roto en la boca del universo. Su costado estaba marcado por cicatrices oscuras, placas remachadas, parches de sellador, pintura que había perdido la mano humana que la nombró. Desde lejos, bajo el manto de una nebulosa azulada, la nave parecía un fósil, un fragmento de historia a la deriva. Las leyes galácticas, escritas por razas que nunca habían conocido el barro húmedo de la Tierra, la habían inscrito en su lista de reliquias, objeto humano abandonado. No prioritario. El comandante la conocía como la Oxidada. No era un nombre oficial, era un juramento. Había pasado años mirando los registros de una civilización que la galería estelar había dado por extinguida, y una voz dormida en su pecho se negó a aceptar ese epitafio. Revivió una lámpara, tocó un cable con dedos temblorosos, y la lámpara respondió con una luz amarilla, algo casi parecido a una sonrisa. En la penumbra, el puente mostró su pequeño ejército de sombras, un mecánico con un brazo reparado por cable envuelto en cuero, una joven que había pasado la mitad de su vida en sueño criogénico. Un niño que apuntaba a un plano estelar dibujado en un pedazo de tela. El metal entero exhaló una luz microscópica, como si despertara de un sueño largo y frío. El espacio que rodeaba a la nave no estaba vacío, más allá del polvo estelar se movían figuras ordenadas, líneas tan tensas que vibraban a la espera de orden. La flota alienígena no se presentó con fanfarrias, era una tela de abejas industriales, formas cristalinas que se ensamblaban y reconfiguraban con una precisión que ofendía la idea humana de belleza. Sus sensores barrían la región como garras, buscando calor, buscando señales biológicas, buscando la historia que pretendían haber enterrado. Un ping en la consola, una señal débil, vieja, codificada en frecuencias que llevaban la sal de la Tierra. Nadie en la sala habló. La transmisión no era una orden militar ni una petición de rescate, era un eco, la voz de una madre, una canción recortada en un archivo que resistía la descomposición. Cuando la melodía emergió, algo en el comandante se aferró a la roca de la memoria como una mano arrugada. Era la tercera línea del himno que la gente cantaba antes de que se rompiera todo. Por un segundo el puente entero se llenó de eso que los libros no podían medir, una promesa. El universo contuvo el aliento. Los escáneres anunciaron actividad en la órbita cercana, drones de patrulla, navíos de reconocimiento, la inevitable sombra de un buque mayor que, por su diseño, llevaban la marca del imperio. La Oxidada tenía una masa reducida, una firma térmica afilada como una vela en medio de un incendio. Era una pluma contra el viento que movía la flota enemiga. Y aún así, dentro de su casco oxidado, había algo que la galería no había previsto, imaginación humana. Los registros parciales del enemigo eran arrogantes en su incompletitud. Extintos, decían archivos complacientes. Relictos de un pasado violento, no amenaza actual. Se habían acostumbrado a los vacíos, a las estrellas limpias de humanidad. Esa confianza era su primer error. La Oxidada activó un canal de baja emisión, despertó un servidor de datos que contenía tácticas antiguas y desplegó trampas electroestáticas que estaban, por definición, inadecuadas y, por eso mismo, imprevisibles. Pequeñas luces se encendieron, solenoides chirriaron como moscas y la nave respondió con una paciencia que solo la supervivencia puede tallar. Los pilotos alienígenas no tenían nombre humano alguno para describir la fealdad de un timón oxidado que se negaba a ceder. Sus sensores primero registraron anomalías menores, partículas de combustible moviéndose con intención, un brillo inarmónico en la sombra de la nave. Luego misiles de luz recorrieron el vacío hacia objetivos inexistentes, activando trampas que no eran explosivas, sino ruidos sutiles y registros que cambiaban las firmas térmicas por tonos que parecían risas humanas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Sobre el puente, la joven que había dormido décadas contó con los dedos las viejas maniobras que solo los ancianos de la Tierra recordaban. No necesitaba liderazgo. La memoria de la humanidad se filtraba por su lengua como una costumbre antigua.
El comandante hizo un gesto, pequeño, casi nada, y la oxidada respondió. No había grandes fuerzas que salvaran a la nave, solo una decisión obstinada. Su trayectoria se vació de evasión y tomó forma de choque, no huir sino ir a buscar. Las lecturas de la flota enemiga se fijaron en la firma como un animal en celo. La galaxia, que había borrado el nombre de los humanos de sus mapas, comenzó a notar que algo había vuelto a respirar. Los sensores alienígenas informaron contacto visual. El sonido en la sala no era ruido mecánico sino el latido acumulado de historias. Cada reparcheado panel llevaba una nota, para Ana, no olvidar, garabatos de niños, la sombra de un planeta que ya no existía. La oxidada se obligó a marchar hacia donde no la esperaban. No por orgullo estéril, sino por algo más antiguo, la obligación de quien carga el fuego a través de generaciones. Los detectores del enemigo centraron su atención en el casco maltrecho. Cables se hicieron tensos. Una cadena de cápsulas se abrió en la oscuridad, no para rendición, sino para enviar volúmenes de humo electrónico que parecían humo físico en la cámara de un recuerdo. Los drones cayeron en patrones de interceptación que la tripulación humana ya podía recitar de memoria. Cuando la primera escaramuza ocurrió, fue corta, feroz, y la oxidada emergió como un animal que se había levantado para morder. Los humanos no rezan. Actúan. El ruido de la batalla fue pequeño en comparación con lo que el universo esperaba, sin embargo, en esa pequeñez había una protohistoria. Mientras la oxidada encendía motores que habían dormido en corrosión, alguien en el puente sujetó una fotografía amarilla, una cara y un horizonte azul que ya no existían. Fue un recordatorio de que no luchaban por la nave, ni por la venganza, sino por aquello que se pierde en la quietud, los nombres, las canciones, los platos que una vez se rompieron en una cocina. Afuera, el enemigo no percibía culpa, dentro, la humanidad se despertaba sin perdón. The battered who turned and opened its jaw toward the enemy. El interior de la oxidada era un laberinto de soluciones improvisadas, recipientes de cultivo hechos con paneles de vuelo, tuberías que habían sido relojes. Una bodega convertida en jardín con hojas fosforescentes que subsistían bajo lámparas recicladas. Las voces de la nave, los zumbidos, las vibraciones, los pitidos, hablaban en susurros. La tripulación, una mezcolanza de sobrevivientes, no tenía uniformes completos, vestían lo que la tierra dejó y lo que el espacio les otorgó. Aún así, bajo la suciedad y el óxido, había una disciplina que no necesitaba sermones. Se movían como si la memoria de la tierra les guiara las manos. El comandante reunió a los pocos despiertos en la sala de planificación. No hubo grandes discursos, la determinación humana rara vez se viste de retórica. Observó los planos publicados por el enemigo, regiones colonizadas que se expandían como constelaciones de hierro, rutas de abastecimiento que eran líneas de hambre. Debajo de la arrogancia alienígena, había fisuras, la logística, el software repetitivo, la confianza en herramientas que nunca habían sido obligadas a improvisar. Eso era una ventaja. Si el enemigo construía un patrón, el humano aprendía el patrón y lo torcía con creatividad. Reabrir una vieja bahía reveló un cofre de reliquias, un ordenador con coordenadas borrosas, un misil de fabricación casera y, oculto entre capas de papel y polvo, una unidad de inteligencia artificial antigua. No era una IA moderna con ética pulida, era una reliquia con lenguaje humano incrustado, recetas, poemas, canciones. Su voz digital no era fría, tenía errores, pausas, y por eso se sintió humana. La cargaron como quien despierta a un anciano sabio y le piden consejos de guerra. La IA recordó nombres, ciudades, ríos, meses con lluvia y un piano que alguien todavía intentaba tocar en un transmisor roto. Sonaba a hogar. El universo contuvo el aliento. En los monitores externos, la flota enemiga se mostraba en un mosaico de geometría cristalina. La nave insignia era un palacio de facetas, superficies que refractaban la luz estelar en lluvia cortante.
Sus tácticas eran perfectas en números, marea tras marea de drones, rutas que cerraban el paso como puertas. Pero no tenían oído para el desorden. No sabían leer la poesía de un rostro humano aferrado a una foto amarilla. La tripulación de la Oxidada comenzó a tramar, no sería una batalla de flotas, sino una serie de intervenciones quirúrgicas, un asalto a nervios logísticos. Un robo de identidad electrónico que hiciera al enemigo mirarse en un espejo de sus propias rutinas. Se probaron estrategias en simuladores parpadeantes. Un plan de distracción, desplegar transpondedores falsos que imitaran a una armada humana incipiente, luego, una operación de extracción donde la Oxidada se disfrazara de mercader y, en el momento justo, cortara líneas de comunicación. No se contaba con grandes números, sino con precisión, sorpresa y la inesperada capacidad humana de convertirlo rápido en ventaja. Había, además, una promesa oculta, en la bodega superior, colonias humanas reducidas estaban ancladas a estaciones de salto, rescatar a esos pocos podría encender la chispa que ampliaría el fuego. En una noche que no era noche sino un periodo cíclico de tensiones, la comandante, su nombre resonaba como un juramento, Valeria. Halló un mapa estelar con una ruta secreta que conducía a una cadena de plataformas de suministro enemigas. Cada plataforma era un nudo en la red logística del imperio. Si podían tumbar uno, provocarían un efecto dominó. Para eso necesitaban más que astucia, necesitaban coraje y un sacrificio calculado. Los humanos se entrenaron en silencio. Sus cuerpos eran mapas de antiguas batallas, cicatrices que brillaban en el interior como tatuajes de luz. Uno de los ancianos, el ingeniero que había cerrado la bodega, hablaba en voz baja sobre implantes que podían convertir la corrosión en escudos. Sobre maneras de doblar el flujo de materia para que la nave pareciera desaparecer a ojos alienígenas. La tripulación no preguntó por la lógica, la aceptó. La humanidad, en su forma más cruda, siempre improvisa herramientas con la necesidad como martillo. Los recuerdos volvieron como gotas de lluvia, un olor a lluvia en la piel, un silbido lejanísimo de un tren, un grito ahogado entre sirenas. Fue un momento breve y punzante. Un compañero se detuvo al ver un pedazo de papel donde alguien había dibujado una ciudad. Sus manos temblaron. Nadie habló de las vidas que se habían perdido en la superficie de planetas rotos, lo que quedó fue una resonancia que fortalecía la resolución. No se trataba solo de ganar, era de restituir nombres. Los humanos no rezan. Actúan. La operación inicial fue minimalista, un dron disfrazado se acercaría a una plataforma de suministro y emitiría códigos de mantenimiento. En el mejor de los casos, el enemigo creerá que era un fallo logístico y reorganizaría sus fuerzas. En el peor, habría un enfrentamiento localizado que la Oxidada tendría que cubrir con velocidad e ingenio. Prepararon cargas de pulso magnético, dispositivos de interferencia y un artefacto que, según el ingeniero, haría que su electrónica vomitara. Al lanzarlo, la mechita humana de curiosidad que administraba la nave pulsó. La Oxidada no era una arma perfecta, era una lección de historia que se movía con intención. Los mapas mostraban rutas que nadie transitaba tal vez por superstición, tal vez por miedo, espirales de destellos que marcaban la caída de antiguos asentamientos humanos. Esa geografía intangible ahora servía como guía. En las noches while the ship drifted through nebulous light, they practiced the cadence of old maneuvers, synchronized breathing with engine pulses, turning fear into a metronome. El enemigo monitoreó los movimientos con un desprecio que había sido programado por siglos. Los humanos eran basura sentimental, se suponía, y las reliquias no pensaban. Esa arrogancia abriría grietas que la creatividad humana supo explotar. Los dedos de Valeria se cerraron alrededor de un viejo mando, su decisión era una señal que no buscaba salvar a todo el mundo, sino a aquello que merecía ser recordado. The acting ship activated old codes, and the dead ship grinned like a weapon. La primera ofensiva fue una herida limpiadora. El dron disfrazado emitió su falso mantenimiento, los controles de la plataforma se relajaron por un latido.
Entonces surgió una sombra, un grupo de interceptores que había seguido el patrón de siempre. La oxidada respondió con astucia, un despliegue de señuelos que imitaban la firma térmica de embarcaciones humanas. Por un momento, la flota enemiga persiguió fantasmas mientras la oxidada, encogida y letal, se escabullía para cortar una línea de suministro. Fue una victoria pequeña y fría, medida en minutos y en piezas de hardware recuperadas. Cada victoria traía un precio. Un piloto joven que apenas recordaba el color de una puesta de sol dio su vida para liberar la carga de criógeno que contenía a una familia salvada de un planeta en sombra. Lo hizo rompiendo las rejillas que sostenían la cápsula y llevándola fuera del radio de una explosión. Su último gesto, una chispa de humor humano, fue enviar un dibujo infantil a la pantalla del puente, un sol con 10 rayos mal trazados. Nadie en la sala necesitó la confirmación de su sacrificio, la pintura quedó pegada en la pared como símbolo y recordatorio. El universo contuvo el aliento. La oxidada fue probando técnicas que eran menos armas y más ruinas de ingenio. Reutilizaron fragmentos de carcasa alienígena para crear paneles reflectantes que confundían sensores. Extrajeron un reactor de una lanzadera enemiga y lo adaptaron a un propulsor de pulso que permitía maniobras que los diseños alienígenas no tenían previstos. Cada improvisación requería una mano que se ofreciera a la posibilidad de no regresar. La vida en la nave se volvió una serie de elecciones éticas, cada una con un costo humano que resonaba con la gravedad de antiguos sacrificios. Un día, el enemigo respondió con algo que no podía ser detenido por trampas eléctricas, un químico de oxidación que comía metal como fuego sobre papel. Se llamaba, en la jerga científica del imperio, corrosión biomolecular. Los marineros de la oxidada vieron cómo paneles se burlaban, cómo se formaban agujeros en la piel de la nave como ojos que miraban adentro. Se plantaron espantapájaros de aluminio para detenerlo, construyeron escudos humanos de tiempo, hombres y mujeres que con trajes improvisados aplicaron sellos con manos que dolían de frío. Era una guerra que empezaba a exigir no solo ingenio, sino carne. En el fragor del combate, las historias personales emergieron como brasas. Un médico gastó recursos para sostener a una niña que había perdido la voz, cada respiración que le devolvía era tanto medicina como memoria. Un técnico viejo reprodujo, en un receptor oxidado, un trozo de música, unas notas de piano que sonaban a lluvia en la ventana de una casa que nadie recordaba haber tenido. El sonido flotó en la sala de máquinas y, por un momento, la humanidad que luchaba parecía más que una fuerza militar, era una comunidad que rescataba sus fragmentos. Los humanos no rezan. Actúan. La flota enemiga se enfureció con la persistencia humana. Ordenaron un bloqueo orbital completo y comenzaron a enviar cruceros equipados con redes gravitatorias. La oxidada aceptó el desafío y se movió en un baile de suicidio táctico, atraería a los cruceros a una trampa donde, con una maniobra que nadie creía posible, detonarían cargas que no destruirían, sino que invertirían la orientación del campo gravitacional en un radio breve, haciendo que los cruceros se chocaran entre sí como viejas carrocerías en un mercado muerto. La maniobra funcionó, pero a un costo, el generador principal del navío sufrió daños irreparables. El ingeniero que había sacrificado su mano por una reparación clavó su cuerpo contra el panel para mantenerlo el tiempo suficiente. Sus dedos, ennegrecidos por el trabajo, temblaron. Murió con un suspiro que contenía un verso de un poema que nadie había oído en siglos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras tanto, en los astilleros improvisados, las personas que no podían luchar con armas encontraron maneras de luchar con historias. Un niño que había nacido en tránsito aprendió a codificar mensajes que se disfrazaban de canciones de cuna en frecuencias bajas. Esas canciones pasaban por los anchos de banda del enemigo y generaban un retardo que hacía que ciertos protocolos se sincronizaran mal. La guerra comenzó a parecerse a una red de confianza que alaba algunos hilos para romper la tela que el imperio tejía. Los logros eran pequeños, íntimos, y por eso mismo devastadores para un adversario que había construido su fuerza sobre la previsibilidad.
La segunda gran acción planeada ocurrió en la sombra de un planeta muerto. Una operación para capturar un módulo de salto compacto que permitiría a la Oxidada moverse en una franja que los cartógrafos del Imperio subestimaban. Para lograrla, necesitaban infiltrarse en una estación de reabastecimiento. Se disfrazaron como un pequeño convoy de mercancías, su falso perfil pasó por controles externos. Solo cuando los brazos mecánicos de carga se acercaron, los humanos arrojaron su traje de mercader y se transformaron en una fuerza que se movía como un enjambre. La operación fue brutal y perfecta. Liberaron a colonos humanos, quemaron la sala de datos de la estación y tomaron el módulo de salto. Pero en la sombra de la victoria, apareció otra tragedia: el módulo estaba custodiado por prisioneros que habían perdido la idea de esperanza. Uno de ellos, un hombre que había sobrevivido a una sublevación fallida en su mundo natal, se sacrificó lanzándose contra los paneles de control para que la nave escapara. Su gesto no fue heroico en el sentido tradicional, fue una decisión tan humana como el perdón. «Toma esto», dijo con los ojos secos, si la voz se hubiera conservado. Su nombre quedó grabado en una hoja de metal como una leyenda pequeña que ninguno de los supervivientes olvidaría. The humans burned their last trace into the dark. La Oxidada emergió con el módulo de salto y nuevas caras entre sus filas. El plan había funcionado, pero el Imperio había aprendido. Las rutas se estrecharon, las emboscadas se hicieron más frecuentes. En 5 días, 2 naves de apoyo se perdieron y la tripulación comenzó a sentir que estaban siendo drenados. Sin embargo, cada pérdida alimentaba la furia humana. No era una furia estéril, sino una que afianzaba la promesa de reclamar lo que una vez perteneció a sus historias. En un rincón del puente, la IA Reliquia entonó un fragmento de una canción que evocaba un campo de trigo. Nadie tenía tiempo para nostalgia, y aún así la canción se mantuvo como un faro. En un acto de humanidad que no pretendía cambiar el curso de la guerra, algunos cosieron parches en las ropas de los caídos, y una mujer mayor situó una foto en la pared junto al dibujo del sol. Los rituales humanos persistían aun cuando el cosmos parecía querer borrarlos. Un día, los informes de inteligencia detectaron la llegada del buque insignia enemigo al sistema, una embarcación de geometría absurda que dominaba el campo de batalla con presencia gravitatoria imponente. Sus sistemas de mando estaban blindados por redundancias y su tripulación era una red de mentes que conversaba sin palabras. Para vencerlo, la Oxidada necesitaría algo más que astucia, necesitaría una gambeta que llevara la batalla al corazón de la arrogancia alienígena. Prepararon entonces lo impensable, un plan que requería de la sinergia de todo lo que habían aprendido y de la disposición a dar lo más valioso que tenían, en una caja envuelta en tela. La comandante guardaba un trozo de madera carbonizada, era el marco de una puerta de una casa en la tierra. Al tocarla, sintió el olor de humo, la textura áspera de la madera quemada y la vibración lejana de un piano tocado a medias. Cerró los ojos y por un instante escuchó la risa de una niña corriendo por un patio. Ese recuerdo no era una debilidad, era la brújula. La noche antes del enfrentamiento final fue una amputación de calma. La tripulación hizo silencios de rito, algunos escribieron cartas que nunca enviarían, otros repitieron maniobras con manos que no temblaban pero que sabían la fragilidad de cada pieza. La Oxidada cargó el módulo de salto, ajustó su casco entero con placas tomadas de naves enemigas y humanas, y se preparó para una maniobra que no era solo combate, era una escritura en la piel del cosmos. El plan era audaz y tan simple que parecía ridículo. Fingir rendición para atraer al buque insignia hacia un corredor de asteroides donde la Oxidada podría alinear su viejo núcleo con una geometría de resonancia que convertiría la liberación energética en un haz concentrado. Era un arma que no se había probado en generaciones, no una bomba, sino una espada de luz. Necesitaban, además, que el buque insignia se acercara lo bastante para quedar dentro del cono de impacto. La Oxidada envió una señal, códigos de rendición, transmisiones de capitulación con datos falsos que hablaban de un exterminio humano. Los sensores alienígenas se sorprendieron con gratitud, habían esperado la sumisión humana.
El colosal buque respondió, bajando escudos con arrogancia y deslizándose hacia la trampa. Sus fractales refractaron la luz estelar en una danza que parecía celebrar la caza. El universo contuvo el aliento. En el corredor de esteroides, la oxidada se escondió bajo una lluvia de rocas que hacían de máscara. Mientras tanto, unidades menores humanas se aferraban a la cintura del enemigo para cortar comunicaciones y sembrar confusión. El comandante Valeria permaneció firme, los ojos fijos en el nodo central que alojaría la geometría del arma. El módulo de salto, calibrado con un pulso que apenas tuvo nombre, comenzó a girar, atrayendo la energía hacia el foco que habían diseñado con tanto cuidado. No se trató de tecnología pura, fue artesanía, soldaduras hechas con manos enfermas, cálculos balbuceados con lápices gastados, el tipo de perfección que emerge cuando no queda otra opción. Los alienígenas se enfurecieron, su buque insignia desplegó corchetes de defensa, liberó enjambres que cortaban la oscuridad en patrones de dolor. Pero la arma humana no era un gesto de arrogancia, era una sina de acumulación. Sus sistemas vibraron con memorias humanas, la canción del viejo piano, el chasquido de una taza en una cocina, el primer beso en la lluvia. La oxidada cargó ese pulso con todo lo que la humanidad era y había sido, ingenio, error, compasión, cálculo y la voluntad de no desaparecer. Los humanos no rezan. Actúan. Un sacrificio mayor ocurrió en ese instante. El ingeniero principal, el que había perdido la mano y se había convertido en leyenda, se ofreció para ingresar al núcleo y ajustar el flujo con su propio cuerpo como conductor temporal. No era un final hermoso, era un cálculo frío envuelto en calor humano. Sus ojos se encontraron con los de la comandante, no hubo palabras. Entró, y las puertas del núcleo se cerraron como una tumba voluntaria. Su cuerpo se convirtió en conductor, su pulso en metrónomo, y por un instante la nave entera pareció escuchar un latido humano como si fuera tambor de guerra. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la energía comenzó a concentrarse, la luz que brotó del núcleo fue blanca y más antigua que la mayoría de los soles que la oxidada había visto. No era solo potencia, era memoria transformada en radiancia. La humanidad, comprimida en un haz, apuntó hacia el corazón del buque insignia. La primera descarga abrió una herida en el casco alienígena que no se había imaginado posible, fracturas como cristal de una catedral, paneles que estallaban en miles de facetas. Y una onda de shock que lanzó la flota entera hacia unidades que se chocaron unas con otras. El comandante vio, en la coreografía del estallido, rostros que nunca más volverían a estar en silencio. Gritos sin idioma cruzaron el vacío en ráfagas que parecían canciones rotas. Los enjambres se desintegraron como polvo, y la nave insignia, orgullosa en su geometría, se partió en secciones que giraron como pétalos arrancados por una tormenta. La victoria no llegó sin sangre, la oxidada sufrió daños críticos, la pérdida del ingeniero dejó un hueco que no admitía consuelo. Pero la piel de la galaxia se había marcado con una nueva inscripción, las manos humanas habían tocado una herida profunda. Los sistemas enemigos, ahora descoyuntados, comenzaron a confundir órdenes. La red que sostenía su coordinación se rompió como un vidrio sometido a la resonancia adecuada. Fue entonces que la pequeña flota humana, formada por naves recogidas en fugas y rescates, explotó en un contraataque que no buscó conquistar sino emancipar, capturaron depósitos, liberaron colonos y quemaron manifiestos de ocupación. Cada acto atendía a la idea de restituir nombres, de devolver mapas. En la sala de comunicaciones, la comandante guardaba un fragmento de tela quemada, era parte de una bandera que una vez ondeó en la plaza de una ciudad. La tocó y recordó el olor a humo y la sensación de manos cálidas que ya no estaban. Cerró los ojos y escuchó un latido que no era suyo, el pulso de alguien que había dado su vida para que los demás pudieran seguir. El clímax no fue solo la destrucción del buque insignia, sino el efecto que ello tuvo. Los colonias oprimidas enviaron mensajes de radio que habían estado enterrados, pequeñas voces humanas respondieron en cadena. Veces y veces, transmisiones se multiplicaron, estamos aquí.
No estamos muertos. Somos humanos. La correría del imperio se vio obligada a recomponer prioridades. Donde antes había complacencia, ahora había miradas nerviosas. Donde había confianza ciega, ahora había incertidumbre. Los humanos no rezan. Actúan. En la explosión final, cuando la luz blanca se convirtió en lluvia de fragmentos, la oxidada sufrió la pérdida que la haría ancla de toda leyenda, su núcleo quedó fundido, su sistema nervioso, inestable. Hicieron lo que pudieron, remendaron, sellaron, e hicieron un altar en la sala principal con placas de identificación de los que se habían ido. Cantaron en voz baja, no por piedad, sino por memoria. La victoria pesaba como una roca en la garganta, habían ganado una batalla, no la guerra. Pero la huella estaba marcada. El amanecer que siguió no trajo la paz que los poetas imaginan, pero sí un espacio nuevo para respirar. Los remanentes del imperio se retiraron, no por nobleza, sino por cálculo, cuidar el daño y levantar defensas. En los refugios liberados, los colonos se reunieron en torno a hogueras controladas por reactores menores, y la humanidad recuperó los nombres de sus muertos. Se erigieron pequeñas placas en metal y se cantaron canciones que contenían instrucciones sobre cómo cultivar una raíz en gravedad baja. El comandante Valeria, herida y sin su vieja mano izquierda, estuvo en la cubierta mientras las transmisiones se multiplicaban. No eran victorias militares las que alimentaban su pecho, eran mensajes, solicitudes de ayuda, voces de niños que decían palabras que resonaban en dialectos olvidados. Y la sorpresa de razas aliadas que se atrevieron a enviar provisiones y saberes. Algunos capitanes alienígenas, desilusionados con la arrogancia de su propia cúpula, buscaron trato con los humanos. La guerra había enseñado que la supremacía absoluta deja huecos de resentimiento que la cooperación humana podía, con su arte de curar y negociar, llenar. El universo contuvo el aliento. La oxidada no se convirtió en palacio. Su diseño seguía marcado, algunas partes eran más chatarra que máquina. Sin embargo, de su bodega surgieron proyectos, talleres donde niños y ancianos trabajaban juntos para reconstruir pequeños motores. Una escuela improvisada donde se enseñaban tanto tácticas de navegación como poemas sobre la lluvia. La nave, con sus cicatrices, se volvió un museo en movimiento y un centro de creatividad. Había un impulso claro, transformar la victoria en permanencia. Un gesto simbólico tuvo profundo alcance, la tripulación emitió una transmisión abierta, un mensaje que no pedía venganza ni humillación, sino reconocimiento. Fue un archivo simple, fotos de rostros, los nombres de los caídos, la canción del piano, un mensaje claro, la humanidad está despierta. Las redes estelares, que antes ignoraban a los humanos, no pudieron evitar prestarle atención. Algunas razas enviaron condolencias, otras, ofertas de comercio y cooperación, otras más, cautela. Los humanos no rezan. Actúan. Los recuerdos continuaron siendo anclas. En un acto silencioso, la comandante fue hasta la bodega donde habían guardado el marco de madera quemada. Lo sostuvo, y con manos temblorosas escribió un nombre en la parte posterior. Fue el nombre del ingeniero que se había sacrificado en el núcleo. Lo colocó en el altar improvisado junto a la fotografía del piloto joven y el dibujo del sol. No hubo discursos grandilocuentes, solo la decisión clara de nombrar y no olvidar. En ese momento, la nave entera pareció asentir, como una comunidad que reconoce su deuda. Un niño que había sido rescatado jugó en la cubierta superior con un dron pequeño. El dron proyectó sombras que dibujaban la forma de un planeta y el niño rió. Esa risa se filtró por las comunicaciones y llegó a una estación neutral donde un ingeniero alienígena la escuchó por accidente. Ella, extrañamente conmovida, envió un paquete de piezas de repuesto con una nota que traducida simplemente decía, aprendimos algo. No era un gesto para cambiar la galaxia, solo un puente. Pero suficientes puentes convirtieron la costa en una cadena. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Donde hubo ocupación, se plantaron semillas.
Donde hubo miedo, se enseñó cómo poner nombres a las cosas. La Oxidada se convirtió en símbolo, una nave que no era la más potente, pero sí la que había hecho que el imperio se mirara al espejo y se asustara. El comandante organizó alianzas pequeñas, comités para reabrir rutas comerciales y una red de defensa conjunta. Los aliados de la humanidad no eran muchos, pero eran sinceros. La galaxia empezó a hablar con un nuevo vocabulario: respeto peregrino, prudencia aprendida, orgullo humano. Animotional Anchor, Memory of Ope, Sort, Sensory Paragraph. En la sala donde se guardaban los mapas reconstruidos, alguien puso un pedazo de papel donde un anciano había escrito los nombres de las estaciones liberadas. Al leerlos, la comandante sintió el aroma de pan horneado en un cuarto que no existía, y un estremecimiento que era a la vez tristeza y promesa. Se prometió a sí misma que ese pan volviera a hornearse. Con el paso de las semanas, la Oxidada se transformó en núcleo de un movimiento. Pequeñas naves que antes se ocultaban comenzaron a navegar abiertamente, caravanas de comercio cruzaron rutas que antes eran zonas de muerte. El imperio, herido, intentó recuperar control en algunos puntos, hubo choques, sí, y pequeños estallidos de violencia. Pero el paisaje político cambió, la humanidad ya no era un rumor. Los colonos recuperaron acceso a recursos, los niños volvieron a escuchar historias que no eran de guerra, y las canciones volvieron a sonar en estaciones que habían estado mudas. Los humanos no rezan. Actúan. En el acto final de la reconstrucción, la comandante organizó una ceremonia simple en la cubierta principal. No era religión sino memoria. Quemaron hojas digitales con los nombres de los olvidados, dejaron caer piezas de metal en un contenedor que flotaría hacia la nebulosa cercana como una ofrenda. Las voces entonaron la canción del piano con armonías nuevas, y una coraza de lágrimas no pudo ocultar la sonrisa en el rostro de quienes sobrevivieron. Los aliados presentes recordaron no la victoria como conquista, sino como la prueba de una tenacidad que cambió percepciones. El azul de la nebulosa, que había sido testigo del despertar, parecía ahora una aurora que señalaba un nuevo día. La Oxidada, remendada y repintada con piezas tomadas de aquellos mismos que intentaron aplastarla, se alistó en una nueva misión, no de conquista, sino de reconstrucción. Había lecciones que ofrecer y límites que proteger. En su puente, la comandante sostuvo la foto amarilla y la colocó entre otros recuerdos. La nave no era una reliquia, era un juramento andante. They came for a planet, but awakened a species.